Bueno, antes de empezar con el corte y la confección de la malla enteriza, tenemos que determinar el molde de la forrería, para lo cual la parte del delantero no va a estar cortada igual. Entonces lo que vamos a hacer es desde el punto O marcar un radio de mama hacia abajo y vamos a determinar un corte en esa parte solo para la parte de la forrería. Vamos a calcar la parte de arriba por un lado, agregándole 1 centímetro de costura. Y de esa marca que nos habíamos hecho hacia abajo lo calcamos también para tener 2 veces. A la parte de arriba la vamos a cortar en lycra y a la de abajo en forrería. Por eso es que nos hacemos todas las aclaraciones correspondientes. Después sí, ya empezamos con lo que es el corte de la parte externa en lycra, siempre la parte de ancho del cuerpo hacia lo ancho de la tela, que es lo que más estira. Y recuerden no poner alfileres en donde está la tela doble. Una vez que tenemos todo cortado, vamos a empezar con la confección, para lo cual vamos a cortar los breteles. Anímense a jugar con el color de los breteles, como hice yo. Vamos a cortar 2 de 48 centímetros. Y cada uno de estos breteles los vamos a poner entre el forro superior de lycra y la parte externa de lycra de la parte de adelante, entre medio y mirando hacia abajo. Los vamos a poner ahí justo donde dejamos el lugar para el bretel, hacia abajo, y vamos a atracarlo ahí. Lo vamos a poner de los dos lados de la misma forma. Si tenés un bretel que tiene una parte brillosa, recordá que esa parte de brillo tiene que ir contra la parte del delantero externo. En la misma costura vamos a aprovechar y vamos a atracar y vamos a coser todo lo que es el escote del delantero con la forrería o vista interna de lycra. Además vamos a prepararnos y vamos a unir la parte superior de la forrería con la parte inferior, o sea que vamos a unir lycra y muselina por ese corte de bajo busto que le habíamos hecho. Lo preparamos con alfileres para llevarnos a la máquina y que sea más cómodo coserlo, derecho con derecho. Una vez que lo cosimos, lo vamos a traer a la mesa y vamos a abrirlo para que vean cómo queda bien terminado todo lo que es el cuello de forma embolsada. El paso siguiente es enfrentar por entrepierna la forrería con la forrería y la lycra con la lycra del delantero y del trasero. Así que vamos a agarrar la lycra del delantero, a la que me faltó cortarle ahí a la mitad, donde le voy a poner después la argollita, así que voy a hacerlo ahora. Y ahora sí voy a agarrar la entrepierna de la lycra del trasero con la entrepierna de la lycra del delantero. Y le voy a poner alfileres para coserlo entre sí. Lo mismo voy a hacer con la forrería, pero fíjense en que tiene que ser del lado del derecho. Entrepierna con entrepierna, no del lado del revés, sino del lado del derecho. Nos vamos a dar cuenta por el corte de la parte de adelante. Vamos a coserlo ahí y vamos a coser entonces la lycra por otro lado. Una vez que ya lo cosimos, fíjense en que vamos a enfrentarnos los derechos, ¿sí? Las partes que van a ir hacia afuera y hacia adentro de la forrería, o sea, los lados contrarios a la costura.
Y después vamos a, por el lado donde se une la forrería superior e inferior, vamos a coserle el elástico de poliéster ancho que tenemos, todo por ese lado, estirando un poquito. Nos va a sobrar un pedacito que lo cortamos y una vez que ya lo cosimos lo vamos a acomodar, enfrentando, como habíamos dicho, los derechos de las entrepiernas y haciendo que coincida toda la curva de la pierna, porque vamos a coser por una pierna y por la otra. Nos preparamos con todos los alfileres para que no se nos muevan las telas entre sí y vamos a pasar costura zigzag o con máquina overlock, de contar con una, por ambas piernas para esto luego darlo vuelta y que nos quede también de forma embolsada. Ahora sí damos vuelta por el lateral del delantero y despacito vamos a ir volteando toda la malla enteriza. Una vez que tenemos esto así, vamos a acomodarlo bien, vamos a sacarlo todo y vamos a coser los laterales. El lateral del trasero con el lateral del delantero, del lado izquierdo por un lado y del lado derecho por el otro. Los enfrentamos derecho con derecho por la costura primero. Entonces el primer alfiler que vamos a poner es emparejando los laterales de la parte de la pierna. Por un lado cosemos el forro y por otro lado la lycra. O sea que unimos esa costura y vamos a ponernos alfileres todo para un lado de la lycra y todo para el otro lado de la forrería. Así de ambos lados. Vamos a coser todo lo que nos habíamos preparado con alfileres. Yo lo estoy cosiendo con overlock, pero tranquilamente puede ser con costura zigzag, que va a ser igual. Y recuerden que toda esta parte se enfrenta de esta forma media compleja, pero es para que nos queden ocultos los laterales, la costura de los laterales, y nos quede embolsado toda esa parte y que no nos moleste en la parte interna eso. Ahora sí, cosidos los laterales, vamos a agarrar la entrepierna para darlo vuelta y darnos cuenta cómo nos quedó ya todo embolsado. Lo único que nos falta terminar ahora es toda la parte de la sisa y la espalda. Fíjense, lo que vamos a hacer es tanto la forrería como la capa externa, vamos a pasarle una costura para unir forrería y cara externa y después elastizar. Para que no se nos corran, los vamos a juntar y vamos a pasarle toda la costura por ahí. Lo que nos puede pasar es que nos quede algún pequeño desfasaje, ¿sí?, cuando vamos a unir. Y ese es el momento en donde, si nos queda eso, tenemos que coser y después recortar. Recuerden que no pasa nada mientras vayamos manteniendo las costuras juntas. Una vez que ya unimos las dos capas, ahora sí vamos a embutir el elástico, para lo cual vamos a primero pegarlo del lado interno donde está el forro, todo con zigzag, y después en la segunda pasada le vamos a pasar bien por arriba.
Esa segunda es la que se va a ver a la vista. Bueno, vamos a ponerle un alfiler primero. Vamos a bajar el prensatela, la aguja y ahí sacamos el alfiler y empezamos a coser. Siempre con un atraque y estirando muy apenitas, llevándolo a 2 milímetros del borde para que después cuando lo demos vuelta no se vea el elástico en la parte interna. La segunda costura también me puedo agarrar con un alfilercito para poder meterlo abajo de la máquina. Agarro de los hilos traseros, bajo prensatela, bajo aguja y recién ahí saco el alfiler. Y acá sí lo que tenemos que prestar atención, que para que no nos quede como una onda media extraña, lo que tenemos que hacer es doblar bien al límite del elástico, ¿ven? Bien por el filo del elástico, no pasándonos, sino bien al límite del elástico. Y simplemente vamos a estirar donde hay frunce, ¿sí? No vamos a estirar por demás, solamente para aplanar el frunce de la primera vuelta. Y vamos a ir acomodándonos para que no se nos vengan las telas por debajo y se nos enganchen, sino que vaya quedando bien lisito y solamente vaya doblando el elástico. Cuando vamos llegando a la punta, tenemos que ver que quede justo al límite del elástico. Y vamos a pasar los últimos pespuntes y lo terminamos. Ahora lo que vamos a hacer es pasarlo por la argolla, esas 2 tiras que tenía yo. En el caso de que tengan las 2 argollitas por separados, también las van a poner ahora, ¿sí? Las 2 chiquititas. Y vamos a armar el bretel pasándole el pasador o regule. Y después le vamos a pasar o por la argolla, como hice yo, central, o por las 2 de los costaditos, como hayan hecho ustedes, como hayan elegido. Y después vamos a separarlo bien el regule para pasar de nuevo el elástico por el palito del medio. Y una vez que pasa y vuelve a pasar, lo vamos a atracar entre sí con el elástico que viene, que recién pasé, digamos, no con el anterior, ¿sí? Para que esto se pueda seguir regulando, esto tiene que solamente tener la costura con el de abajo, el elástico de abajo, el que pasa por ese último palito. Acá lo pasamos de nuevo para que lo vean bien en detalle. Lo pasamos por la argollita central o por la otra argollita en el caso de que tengan 2 por separado. Lo separamos bien. Y volvemos a pasar por el palito del medio del regule, por abajo y por arriba. Y ahí sí agarramos los últimos 2 elásticos y son los que se van a atracar solamente entre sí, no con el superior.